A leer del verso 15 hasta el versículo 17. Cuando todos lo tengan me pueden decir amén con su manito levantada, así sabré que usted ya consiguió el texto. 1, 2, 3 bracitos. Juan, capítulo 14, verso 15. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15 hasta el 17. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Hemos estado hablando, por lo menos el viernes pasado se tocó el tema de la redención. Y estábamos hablando ese día, compartiendo el pastor Iván, que la redención prácticamente es el hecho que compró nuestra libertad. Y que nuestra libertad tuvo un precio, un pago, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos hizo a nosotros libre de toda condenación, nos hizo libre del pecado. Y esa libertad con la cual nosotros somos libres, Dios nos introduce entonces a una nueva relación con Dios. Una relación que tal vez ninguno de nosotros en algún momento estuvimos conectados con ella. La única relación que existía con Dios tal vez era a través de una religión. Y nos acercábamos a Dios a través de una religión o a través de una persona. Pero una vez que Dios nos hizo a nosotros libres, entonces Él nos introduce a una relación gloriosa, a una relación personal, a una relación directa con el mismo Dios, Dios y nosotros, aquellos por los cuales la sangre de Cristo les hizo libres. Y esta libertad es para que nosotros podamos expresar nuestro servicio y nuestro amor en gratitud a un Dios que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Así que a través de este pasaje que nosotros hemos leído, Juan describe de una manera práctica básicamente esta relación. Y esta historia de amor es la que quiero que miremos en esta noche por algunos minutos. Y es la manera como Dios se relaciona con nosotros y la manera como nosotros nos relacionamos con Él. Y Dios quiere que nosotros nos relacionemos en una profunda intimidad con Él, para que le conozcamos y podamos expresar su gloria en este mundo. Así que el Evangelio de Juan, el que nosotros acabamos de leer, los pasajes que acabamos de leer, el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí empieza esta relación o esta historia de amor. Y qué bonito que nosotros en esta noche podamos estudiar prácticamente este pasaje. Por lo menos la oración dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros podemos hacerle alguna pregunta a este pasaje. Y lo primero que quiero que miremos es sobre la palabra mandamientos. Y podemos hacerle esa pregunta, ¿cuáles son los mandamientos entonces de Cristo? Porque Él está diciendo mis mandamientos, los mandamientos de Él. Y lógicamente no estamos hablando solamente de los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel, sino que el mismo Jesús dejó unos mandamientos a los discípulos para que ellos a su vez lo enseñaran a sus discípulos y pudieran interpretarlos a todo lo que tiene que ver con su iglesia. Así que esos mandamientos los encontramos en 1 de Juan 3:23 y las Sagradas Escrituras dicen, y este es su mandamiento, dice Juan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Así que en este pasaje, en 1 de Juan 3:23, nosotros encontramos básicamente 2 mandamientos allí. ¿Cuál es el primer mandamiento que encontramos? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y es interesante porque la palabra creer ahí es apoyarse. Y como ustedes saben, el nombre es autoridad. Así que lo que Jesús nos está mandando, el mandamiento que nosotros vemos aquí, es que Él lo que quiere es que tú confíes o te apoyes totalmente en la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo.
En Él hay poder, en Él hay autoridad. Y solamente en ese brazo es que nosotros necesitamos apoyarnos para salir adelante en esta nueva relación. Anteriormente nosotros nos apoyábamos en brazos de hombre y nosotros hacíamos nuestra propia voluntad. Y nos apoyábamos en nuestras capacidades y nos apoyábamos en nuestro intelecto, nos apoyábamos en nuestros criterios, nos apoyábamos en nuestra cultura, nos apoyábamos en lo que nosotros creíamos que era un brazo fuerte para nosotros poder salir adelante en la vida. Pero ahora en esta nueva relación con Él, hemos entendido que el brazo de Jehová es el que se ha extendido para levantarnos, sustentarnos y fortalecernos. Es la mano que se extiende para ayudarnos y es la mano que nos toma de nuestra mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo. Es la mano que levanta y sustenta. Es la mano donde tú y yo podemos entender y creer y soportar todos los pesos que en la vida nosotros podamos estar llevando. Así que necesitamos apoyarnos, creer que Él es suficiente Salvador para nuestras vidas. Parece algo sencillo y algo normal. Parece algo que no trasciende. Pero ¿cuántas veces nosotros realmente decimos que creemos, pero no nos apoyamos en la autoridad o en el poder del Dios de la gloria? Y en el transitar de la vida a veces se nos olvida que en ese nombre es nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará. Hay poder y hay autoridad en el nombre del Señor Jesús. Hay tanta autoridad que en ese nombre los cielos se abren. Porque ninguna oración que usted haga, si no va en el nombre de Jesús, no será contestada. Así que hay autoridad, hay poder en ese nombre. Y el otro mandamiento que dice es que nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Ahora, que creamos y que amemos. Que nos apoyemos en la autoridad y en el poder de Él, pero que también nos amemos los unos a los otros. Y es allí donde tal vez nosotros vemos que ese mismo mandamiento ya Dios lo había dado en la ley. Pero ¿qué es lo nuevo que introduce Dios? Bueno, lo nuevo que Él introduce es que la manera en que yo tengo que amar a mi hermano es de la manera como Cristo a mí me amó. Así que Cristo, el amor de Cristo viene siendo el ejemplo con el que yo tengo que amar en esta vida, en este mundo. Y es un estándar bastante alto, ¿no lo creen? Tengo que amar como Cristo me ama a mí. ¿Ama usted a su prójimo de la manera como Cristo lo ama a usted? Es tanto el amor de Jesús sobre usted que Él le perdona sus faltas, me perdona mis faltas. La pregunta es, ¿amas hasta el punto que perdonas las faltas de tus hijos, la falta de tu cónyuge, la falta de alguien, de tu prójimo? Porque si no es así, si no estamos apoyados en el nombre de Jesús y si no estamos amando de la manera como Jesús ama, entonces nosotros no estamos cumpliendo los mandamientos de Cristo. Ok, ahora, le hacemos otra pregunta al texto. Y la pregunta es, ¿cómo amó Cristo? Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces el amor con que Cristo amó es un amor de entrega. No es un amor de palabras, sino que es un amor de acciones. No son unas palabras dichas, sino son acciones que demuestran un compromiso. ¿Cuántos están aquí? Así que el amor con que Cristo nos está invitando a que amemos es un amor de acción, no solo de palabras. Tiene que ser algo que se vea, que se muestre que realmente usted está amando. Juan 8:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el final. ¿Hasta cuándo amó Jesús?
hasta el final. Ahora, ¿hasta cuánto necesitamos amar nosotros? ¿Hasta cuánto necesito amar a mi esposa, a mi esposo? Ahí dijeron un final como por resignación. Porque me toca, ya ¿qué puedo hacer? No, mentira. ¿Verdad que sí? Ahora, Jesús, a pesar de todo lo que los discípulos pudieron hacer o no hacer, Él había decidido amarlos y no amarlos momentánea o superficialmente, sino que Él decidió amarlos hasta el final. Amén. Hasta el final. Esta relación de amor, esta manera en que Dios nos está pidiendo que nosotros amemos, lo coloca en un nivel bastante alto en el versículo 21 del mismo Juan 14. Y Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces es un amor, ¿ves? Que va de doble dirección. Ahora, la pregunta es, si yo amo, entonces, ¿qué necesito? Guardar los mandamientos. Así que el amor va expresado en acciones. Acciones que tienen que ver con el cumplimiento de esos mandamientos. Ahora, cuando nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, ¿a quién hacemos mentiroso? A nosotros mismos. Y si nosotros no amamos al hermano que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios al que no vemos? Así que Dios nos está diciendo en esta noche que necesitamos nosotros desarrollar entonces este amor. Ahora, este no es un amor nacido de un corazón pecaminoso. Es un amor nacido del Dios de la gloria. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No. Necesitamos amar no con los sentimientos. Necesitamos amar con la convicción de que Dios me ha dado a mí de su amor para yo amar a mi prójimo. ¿Cuántos están aquí? Ahora, ¿por qué debemos de amar? Bueno, Romanos 13:8 dice, no deba nada a nadie excepto el deber de amar unos a otros. Si ama a su prójimo, cumplen con la exigencia de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometes adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en un solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otro. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley del Dios de la gloria. Así que cuando tú amas, tú procuras el bien para tu prójimo. Si tú amas a tu cónyuge, ¿qué es lo que tú buscas? El bien de tu cónyuge. Buscas que la estabilidad, que él se encuentre en una manera estable. ¿Qué buscas? El bienestar de tu cónyuge. Amas a tus hijos. ¿Qué buscas? Que tus hijos sigan adelante. Que los necesitas educar en el camino del Señor. Los amas de tal manera que siempre estás pendiente de que ellos les vaya bien en la vida. Cuando uno ama, se preocupa por la otra persona y se preocupa por el bienestar de esa persona. ¿Cuántos están aquí? Y uno pregunta si realmente se encuentran bien. Primero de Juan 4:7 dice, queridos amigos,
sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tremendo, ¿no? Simplemente estoy citando pasajes. Entonces dice que el amor viene de Dios y que el que ama es hijo de Dios. Ciertamente que hay personas que son difíciles de amar, pero no imposibles de amar. Hay personas difíciles de amar, pero no imposibles de amar. Así que la invitación que Dios nos está haciendo es para que nosotros cumplamos sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es que necesito amar en la calidad con que Cristo me ama a mí. Ok. Si me amáis, si tú dices que amas, entonces tienes que guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos es que tienes que apoyarte en la autoridad de Él y tienes que amar como Cristo te ama. Si verdaderamente tú y yo amamos a Dios. Y yo creo que Dios hoy nos pone en el espejo de su palabra. Y yo creo que ahí está colocando un termómetro de verdad cuánto decimos que amamos a Dios. Porque es fácil y ligero acercarnos y decirle, Dios, yo a ti te amo. Y Él dice, si me amas, aunque no me ves, Él dice, ¿por qué no amas a tu tío, a tu esposa, a tus hijos, al vecino, al jefe de trabajo, al compañero, a este, al uno o al otro? Ahora, ¿cómo son los mandamientos de Cristo? Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, lo que quiere decir dificultosos o severos. Así que amar y apoyarse a Dios no es difícil. Mateo 11:30 dice, porque mi yugo, o sea, sometimiento a la autoridad de Jesús, es fácil, agradable y ligera, liviana la obra o la tarea que Él nos encomendó hacer. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que la encomienda de Dios es fácil, es liviana, es ligera la tarea que Él nos mandó hacer. Ahora, la otra palabra en la misma oración debe ser guardad. Y guardad significa obedecer o cumplir. Entonces tengo que obedecer o cumplir los mandamientos de Cristo si yo digo que a Él lo amo. Jesús es nuestro modelo a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús es el ejemplo de obediencia. ¿Van conmigo? Ok. Filipenses 2:8 lo dice de esta manera. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose como obediente hasta dónde, hasta la muerte y muerte de cruz. Es interesante, ¿no? Que Él se hizo obediente hasta que cumplió todo lo que el Padre le había dicho que Él hiciera. ¿Cuántos van conmigo? Ahora, toda la vida de Cristo en la tierra fue una vida de sometimiento, de obediencia a los mandamientos del Dios de la gloria, del Dios Padre. ¿Hasta dónde obedeció Él? Bueno, obedeció hasta el final, o sea, hasta la muerte. Y lo que está diciendo Pablo allí es que Él no solamente fue hasta la muerte, hasta el final, sino que fue una muerte bien tortuosa, difícil. Y es allí donde se encierra la verdadera obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Hasta dónde Cristo obedeció? Hasta la muerte, hasta el final. ¿Verdad que sí? Pero ¿dónde tuvo él su más significativa prueba de obediencia? En el Getsemaní. Y para que hubiera un Calvario, antes tenía que existir un Getsemaní. Una prensa de olivo, una prensa donde se colocaba el fruto del olivo, y allí prácticamente esa prensa lo que hacía era esmenuzar este fruto hasta que le saliera el aceite. Jesús en el Getsemaní fue básicamente la prueba de su obediencia al Dios de la gloria. El texto de Mateo 26:39 dice: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Oh. Y es aquí donde, vuelvo y les repito, está prácticamente mostrada lo que es la verdadera obediencia. Jesús nos muestra a nosotros cómo debemos nosotros verdaderamente obedecer, o qué es lo que es la verdadera obediencia a los mandamientos del Dios de la gloria. Él era consciente de algo que él quería. ¿Qué era lo que él quería? Bueno, si era posible que pasara esa copa de él. A pesar de que él había nacido y ese era el momento para la cual él nació. Él tenía que redimir a la humanidad de la manera en que así se había establecido que él entregara su vida. ¿Era difícil? Sí, era difícil. Pero eso ya era lo que había el Padre y el Hijo conversado. Era algo que Jesús no entendía. Muy seguramente habrían algunas cosas, porque como usted sabe, la divinidad nunca se había dividido hasta ese momento. Por causa del pecado, Jesús se hizo pecado por causa de nosotros. Algo que él no había experimentado jamás hasta ese momento. Y él tenía un querer. Él tenía un gusto por algo. Un deseo en su alma. Como lo tenemos tú, como lo tenemos yo. Como lo tenemos. Un deseo, un anhelo, un querer, una petición al Dios de la gloria. Que nos parece que puede ser correcto y que muy posiblemente es sano, con motivaciones correctas. Pero aunque así fuese, Jesús decidió negarse a lo que él quería. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú dispusiste que así fuese. Wow. Wow. Cuando nosotros estamos en nuestro diario vivir y nos vemos enfrentados a situaciones de obediencia a la palabra de Dios, y sabemos que hay situaciones que tenemos que atravesar y que somos conscientes de ellas, de esas responsabilidades, donde necesitamos tomar decisiones.
Si antes tú y yo previamente no hemos tenido un Getsemaní y hemos ido a la presencia de Dios para morir a nuestros quereres y entregar nuestros más íntimos deseos y nuestros más profundos pensamientos al Dios de la gloria y decirle: no se haga como yo quiero, como deseo, como lo pienso, como lo he planificado, como lo he meditado, sino que más bien que se haga conforme al diseño con que tú me creaste, con que tú me formaste, con que tú me hiciste. Y muy seguramente cuando te niegas a ti mismo, cuando decides obedecer y colocar de antemano el propósito de Dios al querer tuyo, la gloria de Dios se va a derramar de tal manera que aquella situación va a cambiar y las cosas se harán la manera del Dios de la gloria. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y creemos que obedecer es sencillamente decir: yo obedezco. Pero para que haya una verdadera obediencia, tiene que haber una muerte. La muerte de un querer, de un deseo. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir a nuestros deseos, a nuestros gustos, a nuestros quereres? El pasaje dice: no sea como yo quiero. Siempre va a haber una voluntad antepuesta al mandamiento de Dios. Nuestra voluntad siempre va a querer manifestarse. Quieras o no quieras, siempre ella va a salir. Y es allí donde tiene que salir la verdadera obediencia. No es que yo digo: no, es que tranquilo, yo obedezco. Es que tiene que haber una entrega total para que sea una obediencia absoluta. Y tiene que haber una comprensión del acto que se está haciendo y el por qué te estás negando y la razón por la cual te estás negando, para que haya entonces una obediencia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? ¿Cuántos de nosotros estamos deseosos de sacrificar cosas que queremos en la vida para que el nombre de Dios sea glorificado? Lo bonito de esta oración es que Jesús une el amor con la obediencia. El que ama obedece. Pero no siempre el que obedece ama. Si hablamos del amor de Dios, hay que mencionar nuestra obligación de obedecer. Nuestra obediencia es señal de nuestro amor. La lealtad a las palabras de Jesús es una marca definitiva de ser discípulo de Él. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, la lealtad a las palabras de Jesús es una marca definitiva de ser discípulo de Él. Entonces, somos discípulos no porque dice usted un discipulado. Usted es un discípulo porque usted es fiel a las palabras de Dios. Poquitos amenes, pero bueno. Ok. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos están aquí? Ahora, yo quiero que analicemos por un momento el versículo 21 del mismo Juan, capítulo 14. Dice, y aquí es interesante el pasaje, porque él dice: el que tiene mis mandamientos. ¿Quién tiene los mandamientos? Los discípulos de Cristo.
Ahora, ¿quién tiene los mandamientos? Los discípulos. Jesús le dio los mandamientos a sus discípulos. Y les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, verdaderamente ese es el que ama. Ese es el que ama. Ahora, si usted obedece los mandamientos de Cristo, si usted se apoya en la autoridad de Jesús y si usted ama de la manera como Jesús ama, ¿qué dice Juan? Que usted será amado ¿por quién? Por el Padre. Oh, qué lindo. Entonces aquí hay una tremenda relación de amor. Entonces no solamente somos amados por Jesús, sino que también el Padre también a nosotros nos ama. Y dice, y yo le amaré, hablando Jesús. Y lo bonito dice, y me manifestaré a Él. ¿De qué manera Dios va a manifestar su gloria a través de nuestras vidas? ¿Cuándo se manifestará la gloria de Dios a través de mí? Bueno, cuando yo he decidido guardar o obedecer los mandamientos de Jesús. Así que esto no es por un culto de efervescencia espiritual. Esto es mucho más que un culto inspiracional. Esto es más que el fervor o el deseo de alguien que quiere que te vaya bien. Esto más bien es la conciencia de alguien que realmente entiende que obedeciendo los mandamientos de Jesús verá su gloria. Esto no es la tarea de algunos por querer buscar el bien tuyo, sino que más bien es la tarea de alguien que sabe que tiene que buscar su propio bien en Dios. ¿Cuántos están aquí? Yo sí sabía que este mensaje no iba a robar muchos amenes, pero sencillamente fue lo que Dios me dio. Aquí se trata entonces de concientizarme y de comprender y entender que la manifestación de Dios a través de mi vida se da en el momento en que yo he decidido comprometerme en una relación de amor continua con el Dios de la gloria. Yo he decidido amarlo en esta vida por encima de todo. He decidido consagrarme a alguien que sin conocerme decidió amarme y que en su amor me ha perdonado y me ha librado del día de la condenación que ha de venir sobre esta vida, sobre esta tierra. Iglesia, necesitamos nosotros despertar. Y necesitamos buscar nuestra verdadera relación y identidad de amor con el Dios que nos creó, nos formó y que nos hizo. Y necesitamos abrir nuestros ojos y entender que esto es más que la búsqueda de mi felicidad o de mi bienestar, sino que más bien es la búsqueda del complacer el corazón de un Dios que tuvo misericordia de mi vida. Que no es la búsqueda de mis placeres y de mis deseos, sino de la complacencia hacia un Dios que me ha perdonado y que me ha amado por encima de todos mis pecados. No se trata de la búsqueda de mis deseos o que Dios está obligado a bendecirme porque entonces yo vengo los viernes y vengo los domingos. Dios no está obligado. Él no está obligado a responderte. Él está obligado consigo mismo. Y Él ha dejado los parámetros de su palabra para que nosotros los vivamos y caminemos en ellos.
¿Sabes que Él te ama? Amémoslo a Él. Sirvámosle. Despojémonos. Decidamos morir a lo que nos está robando el tiempo para servirle a Él. Muramos a aquello que nos está robando el tiempo para orar, a lo que nos está robando el tiempo para leer su palabra, para estudiarla, a lo que nos impide hacer el instituto bíblico y capacitarme, al no tengo tiempo y nada más vengo un ratico el domingo y me tengo que ir y no me relaciono con los hermanos y no hago el discipulado. Porque ya tengo toda una parafernaria el domingo después de tal hora y ya tengo una programación total. Y antepongo siempre mis quereres, mis deseos. Y son sanos y son buenos. Pero ¿te has puesto a pensar qué piensa Dios? Ay, silencio, espero que sea el frío de los aires. Ok. Lo segundo que encontramos en este pasaje, en el versículo 16, es que el Padre os dará otro consolador. Versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuánto? ¿Para cuánto? Para siempre. Oh, ¿tú te puedes imaginar eso? No solamente nos perdonó, no solamente abrió un camino nuevo, no solamente nos reveló al Padre, no solamente nos mostró el camino al Padre, no solamente nos dio toda bendición en los lugares celestiales, no solamente nos hizo herederos, no solamente Él es nuestra esperanza de gloria, no solamente Él es el brazo donde podemos apoyarnos en la vida para salir adelante, no solamente eso, sino que eso y algo más Él hizo. Y es que nos dio su Santo Espíritu, el otro consolador. ¿Te puedes imaginar eso? Puedes colocar tus dos manitos aquí en el pecho, ¿sí? Y puedes decir, Espíritu Santo, tú estás aquí adentro. Él le dijo a la mujer samaritana con tus dos manitos en el pecho, que el Espíritu Santo en la vida de la mujer samaritana, si llegase a tomar del agua que Jesús le estaba brindando, no solamente ella no iba a tener más sed, sino que la vida de Dios se iba a convertir en ella en una fuente. Aquí debe haber una fuente de agua de vida. Es el río del Espíritu de Dios. Es la motivación de la vida cristiana. Es la motivación para estudiar, para orar. Es la motivación para obedecer. Es la motivación que nos lleva a nosotros a hacer lo sobrenatural y a caminar en lo sobrenatural. ¿Por qué no vemos lo sobrenatural en nuestras vidas? ¿Por qué nos sentimos resecos? ¿Por qué sentimos a veces que no amamos? ¿Por qué sentimos a veces que nos cuesta perdonar, aceptar las cosas, rendirnos, morir? ¿Qué lugar ocupa entonces el Espíritu Santo en nosotros? La Biblia dice, el pasaje que nosotros acabamos de leer, dice que el Consolador estaría con nosotros para siempre. Y Él dice que Él no está como un espectador dentro de nosotros. Él no está como alguien que está arrendado y alojado aquí adentro. Es que el Espíritu Santo no está allí y que tú le arrendaste tu corazón para que Él viniera y habitara allí, no. ¿Sabes por qué Él vino a nuestras vidas en el momento en que creímos y nos arrepentimos de verdad?
si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque así le dice Pablo a los discípulos que estaban en Éfeso. Y tal vez algunos ni siquiera habían oído hablar del Espíritu de Dios. Y Juan dice, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que no siempre el Espíritu de Dios está en algunos de nosotros. Y hay que buscar que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. No. Y eso viene cuando tú y yo nacemos de nuevo. Ahora, el Espíritu de Dios, como te venía diciendo, no está allí como un adorno dentro de nosotros. Él vino, Dios vino y nos los dio y nos los entregó, porque sencillamente Él vino no a ocupar un lugar, sino a ser el Señor de nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que este cuerpo es templo de alguien que reside aquí adentro. Es templo del Espíritu Santo. Somos templo de Él. Él es el Señor. Y dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu de la gracia del Dios eterno. Nosotros le pertenecemos a Él. Nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros pensamientos le pertenecen a Él. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro trabajo, todo gira alrededor de Él, o por lo menos debería girar alrededor de Él. Si eso no está ocurriendo, si los ríos del Espíritu de Dios no están corriendo en nuestras vidas, y por el contrario estamos en amarguras, en tristezas, en frustraciones, en lamentos, y de eso se llena nuestra boca, nuestro hablar. Entonces deberíamos preguntarle al Padre sobre nuestra relación con Él. Usted no es salvo solo porque usted viene aquí a esta iglesia. Usted es salvo porque usted reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Y usted vino el viernes pasado y pudo ver aquí la explicación preciosa sobre la redención, de lo que Cristo hizo en la cruz. Y ahí es donde debe estar tu fe. Y estos serían todos los beneficios de la redención. Un hombre y una mujer cristiana libres manifiestan entonces esta relación gloriosa en sus vidas. ¿Cuántos van conmigo? Y se acabó el tiempo. Termino con esto. Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahora, esto es una promesa en el Antiguo Testamento. Y Dios había dicho que colocaría su espíritu sobre ellos. A mí me gustó mucho cuando Jesús hablaba con Nicodemo y le dice, siendo tú maestro de la ley y no sabes esto, ¿de qué le estaba hablando él? Del nuevo nacimiento. Lo que quiere decir que Nicodemo necesitaba saber esto que la ley decía. Esta es la promesa de la redención de Israel. Pondré mi espíritu sobre ellos. La razón, para que anden, para que guarden y para que pongan por obra la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo no se puede. Por eso es que debe existir un Getsemaní para nosotros. Una entrega, una rendición de nuestros deseos, de nuestros anhelos, para que los de Dios sean los que salgan adelante. Su propósito es el que debe de prevalecer en nuestras vidas, no los nuestros, sino los de Él. Y cuando eso sucede, verás la gloria de Dios reflejada a través de tu vida. Padre que moras en los cielos, en esta preciosa noche te damos gracias. Oh Dios eterno, perdónanos en todo lo que te hayamos ofendido, en todo lo que hemos sido desobedientes a ti. Perdónanos si no hemos obedecido a tus mandamientos.
Perdónanos, Señor, si no nos hemos bautizado, si no nos hemos comprometido realmente con tu reino. Perdónanos todas nuestras ofensas, ya sean de palabra, de pensamiento o por omisión. Señor eterno, hoy hacemos memoria de tu obra en la cruz del Calvario. Y allí, Señor, tú nos dijiste que nos amabas, porque de tal manera, Padre, tú nos amas, que diste lo que más querías para que en tu Hijo amado nosotros pudiéramos tener salvación. Gracias, Jesús, por tomar nuestro lugar en la cruz. Lo único que nos pides es que te amemos, Señor eterno, y que seamos leal a tu palabra, que la cumplamos, que la obedezcamos, que la tengamos presente en nuestras vidas. Y para eso necesitamos de tu Santo Espíritu. Oh Dios de la gloria, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús a cumplir con lo que tú nos pidiste que hiciéramos, servirte y amarte para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos y en ese nombre te damos infinitas gracias. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.